El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión, enfoque histórico-cultural. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recordar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma de Zoom, pueden escribir sus preguntas por el chat, y que nos acompañan por Facebook pueden hacer sus preguntas mediante comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. El doctor Fermín del Pino Díaz tiene un diplomado en antropología por el Centro Iberoamericano de Antropología y es doctor en ciencias políticas de la sección hispanoamericana. Amplió sus estudios en el Instituto des Hautes de Estudios de Latinoamérica y es becado por la Fundación de March. Fue profesor de la Universidad Complutense de Madrid y desde 1976 es investigador de la CSIC. Fue presidente de la Asociación Madrileña de Antropología y en 1991 fue nombrado comendador de la Orden Peruana de Servicios Distinguidos. Fue becado por la John Carter Brown Library en Providence en 1993 y nuevamente en el 2002 para estudios en sus fondos bibliográficos. Su campo de investigación preferencial es el Perú, en el campo de las crónicas de Indias. Y ha dedicado también una atención importante a la obra de Inca Garcilaso en relación a ellas, las crónicas. También se ha especializado en el estudio etnográfico de las expediciones científicas y de la generación del 98, así como los antropólogos exiliados tras la Guerra Civil de 1939. Algunas publicaciones recientes incluyen la edición crítica de Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias, Entre textos e imágenes, Representaciones antropológicas de la América indígena, Aprender e instruir en los Andes, en los siglos XV y XVI, El cuadro de la historia del Perú, un texto ilustrado del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Los mundos diversos del Inca Garcilaso y la Academia actual. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Fermín del Pino, que nos presentará la conferencia Los antiguos americanos en los textos e imágenes virreinales. Doctor Fermín, muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia y quedamos muy atentos para escucharlo. Marcela, muchísimas gracias por la presentación. ¿Se me oye bien? Bien. Sí, se le oye bien, doctor. Correcto. Bueno, efectivamente mi dedicación al Perú viene de antiguo. Mi primer contacto fue en el año 71 para hacer un trabajo de campo en Madre de Dios sobre migración altiplánica, pero mi evolución académica fue más bien por el lado de la etnohistoria y de la historia de la antropología. Es decir, comencé a darme cuenta que era muy importante la cantidad de trabajos que ya se habían hecho y que había que rescatarlo. Bien. En estas serie de conferencias de historia del arte, yo me siento un poco en país extranjero, porque mi campo más que el arte sería más bien la antropología, el estudio de la vida cotidiana y de las fuentes. Pero he querido plantear un problema que me topé cuando trabajé sobre la obra de un jesuita, el padre Acosta, que estuvo en el Perú, fue de los primeros jesuitas que llega en el año 72, 1572, y se regresa en el año 86 a España, ya no volvió más, pero hizo una serie de intervenciones en el país muy notables. Es el fundador del Colegio de San Martín, en el que hay cientos de ilustres peruanos que estudiaron allá, por ejemplo Olavide, o por ejemplo Feijoo de Sosa, en el siglo XVIII, y además fue el que coordinó un congreso, eclesiástico, el concilio limeño del año 83-84, y él se encargó, 82-83, y él se encargó de, digamos, redactar los cánones,
suavizar los problemas. Había una gran protesta del clero digamos, las decisiones tomadas en el concilio que les impedía, por ejemplo, jugar a las cartas a los clérigos, y él se encargó de todo eso. Entonces, me pareció un personaje relevante. Además, su obra se tituló en el año 1590, Historia Natural y Moral de las Indias, y tuvo una gran audiencia. Concretamente voy a exponerles hoy una recepción que tuvo en el ámbito europeo, en el caso alemán y holandés. Entonces, al estudiar estas ediciones, me di cuenta que había un problema entre el texto y la imagen. Estoy seguro que mi opinión como etnógrafo resulta un poco iconoclasta para un historiador del arte, porque la impresión que me quedó, y intentaré sostenerlo hoy a través de PowerPoint, es que las imágenes, primero, no siempre son fieles con relación al texto que pretenden transmitir. Concretamente, vamos a trabajar de una colección de viajes de Théodore de Bry, que en 1601 y 2 hace una traducción alemana y latina de su obra, y la llena de dibujos excelentes, pero los dibujos no siempre coinciden con el texto, a pesar de que, como van a ver, el texto es puesto debajo de cada dibujo, es decir, debería de coincidir. Bien, y otro problema que me encontré con los textos en el siglo XVIII es la obra de un ilustrado, de un economista, José Ignacio Lecuanda, que se le ordena elaborar un cuadro sobre el reino del Perú, la historia incaica, la minería, la economía, y adosa, además de los textos, una cantidad de imágenes. Lo van a ver muy pronto esas fotos. Bien, yo me encontré con que era curioso que los historiadores del arte suelen prescindir de los textos que acompañan a las imágenes, que es bastante frecuente. Es decir, no solo en los cuadros hay títulos debajo, o a veces textos sobre los títulos del autor representado, sino que es importante el diálogo entre el texto y la imagen. Bueno, estas palabras que les he puesto en la introducción venían un poco a ubicar cuál es la imagen que se forma el hombre europeo que navega hacia el Nuevo Mundo, y cómo en ambos casos, tanto el nativo como el europeo invasor, se quedan sorprendidos. O sea, se ha discutido mucho sobre si es un descubrimiento, un encuentro. Evidentemente fue ambas cosas. Para el que no conocía el Nuevo Mundo era un descubrimiento, para el que ya lo conocía no. Y además de encuentro, fue desde luego una sorpresa, porque no imaginaban, ni Colón imaginaba lo que se iba a encontrar, porque él buscaba las costas orientales asiáticas de Japón y la China, y se encontró un nuevo mundo. Y se resistió mucho tiempo a reconocer que era el Nuevo Mundo, porque precisamente el contrato que él tenía, la capitulación con el rey, indicaba que iba a tratar de un mundo que ya era conocido. Era el mundo de las especias, de la zona de las Molucas y de la China. Bien, luego de toda la etapa antillana, que marca bastante la imagen que se tiene en Europa del indígena americano, viene luego un acceso al continente, a tierra firme, a México y posteriormente a Perú, que son los dos virreinatos más relevantes, y lo que encuentran los europeos ya no es lo que reflejan los libros de viajes, una sociedad primitiva con habitantes desnudos y felices. No, fue otro mundo el que había en el continente. De hecho, las imágenes estas primitivistas, utópicas, son transmitidas sobre todo por los que conocieron esta primera etapa, la etapa de la conquista antillana, en particular del padre Bartolomé de las Casas, que es tan conocido. Y justamente es un autor que tuvo muchas traducciones porque su denuncia llamaba mucho la atención. Paso al siguiente, que trata un poco de esta insistencia en la imagen estereotipada que hay del Nuevo Mundo. Les menciono arriba las crónicas de Pedro Mártir, de las Casas, de Gómara, como difusoras de una imagen utópica. Estas obras también son recogidas por Tomás Moro. Vasco de Quiroga, en la Nueva España, intenta aplicar
las tesis de Tomás Moro de que es un mundo privilegiado por Dios, de sencillez y sin pecado. Y también otro transmisor de esta imagen benéfica es el escritor francés Montaigne, que escribe unos famosos ensayos en 1580, que en fin, le hacen famoso sobre todo el capítulo que llama de los caníbales, porque él está en plena guerra de religión en Francia y ve cómo se pelean hugonotes y católicos dentro de Francia, y ve que se le está llamando caníbales a los indígenas americanos cuando los cristianos que se matan entre ellos digamos, se insultan antes de morir, ya se están insultando y como comiendo, también ellos serían unos caníbales. Bien. Voy a intentar, a partir de esta, digamos, enfoque de cuál es el problema entre el texto y la imagen y de cómo la imagen primera, la imagen de los pueblos antillanos, permanece como una constante. Esto ocurrió también, ha sido analizado por un antropólogo norteamericano, George Foster, en un texto que se titula Cultura y Conquista, y dice que a pesar de que de que la cultura latinoamericana, él habla del sudoeste norteamericano, donde hay un gran componente de latinoamericano, que esta cultura tiene un gran parecido con Andalucía, y él examina que es que se debe a que los primeros migrantes fueron andaluces, pero no todos. Entonces, la primera migración marcó un poco. Entonces, en el caso de la imagen, del estereotipo del aborigen americano, queda también la impronta la primera imagen, que es la imagen antillana, donde todas las poblaciones prácticamente desaparecieron entre epidemias y conquista, y la imagen que predomina en Europa durante todo el siglo XVI, XVII y casi el XVIII es el de estas sociedades felices y primitivas. Voy a referirme a una colección, la colección de Teodoro de Bry, un impresor y orfebre holandés de Lieja, que termina siendo expulsado por las tropas españolas de su país, recorre Inglaterra, recorre Francia y termina instalándose en Frankfurt y empieza a recopilar libros de viaje. Entonces, desde 1590 hasta 1634, en el PowerPoint verán citas de obras que pueden revisarla y van a ver imágenes. Va repasando, digamos, lo que se conoce. Él, sobre todo, hace una colección importante dedicada a las Indias, pero también hace otra colección que llama de pequeños viajes a África y Asia. Bueno, lo que me quiero quedar es con cuando llega al tomo noveno, en 1601 y 2, en 1601 sale la versión alemana y en 1602 la latina, lo que incluye en este tomo, entre otras cosas, porque hay dos viajes holandeses al suramericano, es la obra del padre Acosta. Les ofrezco dos imágenes tempranas de la conquista de los dos primeros relatos del Perú, concretamente el de Jerez, a la derecha, la conquista del Perú, y el anónimo que Porras Barrenechea atribuyó al capitán Mena, perdón, al revés, la conquista del Perú es del capitán Mena, que es la primera, 1534, y el mismo año, unos meses más tarde, Jerez, el que era secretario de Pizarro, publica la verdadera relación. Fíjense digamos, la torpeza, la simplicidad de la representación gráfica. La escena, en ambos casos, es la misma. Es el encuentro entre Atahualpa y el padre Valverde y cómo Atahualpa va a arrojar el supuesto breviario, el misal que tiene en las manos y que da la excusa para que se inicie la pelea entre ambas huestes. En el caso de Teodoro de Bry, estas escenas del Perú van a ser recogidas, pero en la versión, como digo, antillana, en que desaparece toda la población. Vean, incluso coloreada, y vean el texto que pone abajo, las imágenes de los libros que se recogen, ceñidas al escenario iberoamericano, fueron editadas en diferentes entregas entre 1590 y 1634, muchas de ellas coloreadas. Vean, digamos, el énfasis
del editor en que se vea el maltrato de la población aborigen muy marcado. En el caso, escenas de perros comiéndose a los pobres vencidos en el suelo. Bien, la frase siguiente que les pongo es cómo justifica Teodoro de Bry cuando va a hablar en el tomo 9 del Perú a través de la obra del padre Acosta, cuyo nombre no pone, porque él lo que hace es tomar la versión holandesa de Jan Huygens Linschoten, que es un viajero que ha estado en la China y en la India. Él era católico en principio y va de asesor de un obispo en Goa, y pasa 8 años y viene con un inmenso informe de lo que son las Indias orientales. Entonces, cuando se encuentra con la obra del padre Acosta, que acaba de salir en el año 90, él había regresado, creo, en el 92 a Holanda otra vez, se da cuenta que habla mucho de las Indias orientales también, porque el padre Acosta habla de China y de Japón por las noticias que tenía de sus compañeros jesuitas. Y entonces, no solo lo traduce, sino que además lo acompaña de notas. Hay 49 notas. Bueno, de Bry toma esta obra del padre Acosta sin dar su nombre, pero digamos, con toda minuciosidad, porque creo que es la mejor traducción de las que se encuentran en aquel momento, la holandesa, y intenta completar su colección. Dice que el tomo 9 va a ser el último, se llama Nona et Potrema Pars en latín, y que tiene un motivo especial, y es que esta obra que él está ofreciendo en alemán y en latín es la primera descripción de las sociedades americanas. No habla de las guerras. Y entonces, que esta obra sí merece la pena acompañarla de todo tipo de dibujos. Lean, esta es una obra perfecta en sí misma, obra que describe de manera sistemática por primera vez todas las calidades de todas las Indias occidentales. Es una obra panorámica que habla de México, de Perú, de Japón, de China, de Brasil, lo que concierne a la naturaleza de estas Indias y al gobierno de estos pueblos, es decir, lo que llamaba Acosta la historia natural, que habla de los ríos, los volcanes, en fin, las corrientes de aire, y el gobierno de los pueblos, lo que él llama historia moral, y que dedica, de 7 libros, le dedica 3, el quinto, el sexto y el séptimo, que han sido tratados en las historias precedentes solamente de manera superficial o muy general, pero que aquí van a ser amplificadas y detalladas. O sea, esta es la argumentación para acoger esta obra nueva, en el que ya no se trata de, sociedades de bandas, recolectores, pescadores, cazadores, sino una sociedad estratificada, con magistrado, con una agricultura, con un sistema de gobierno que los cristianos encuentran respetable y admirable. Les paso unas cuantas imágenes, son 14 las imágenes que le ofrece, luego van a ver la lista. Esta de la izquierda, fíjense cómo acompaña el dibujo de un texto abajo. Bueno, pues a pesar de eso, además de que tiene el texto, dentro de los 14, en 7 de los dibujos, se refiere al resto de la crónica. Es curioso porque esta obra se ha reeditado, es una obra muy popular por los dibujos, algunas veces a color. Se ha reeditado en alemán, en inglés y en español, por lo menos en español en el año 92, con prólogo del ilustrador inglés hispanista conocido John Eliot. Se ha editado sin los textos, solo tiene el texto de abajo, pero piensen que además de estos 14 dibujos, de los cuales les enseño solo la mitad, está toda la obra del padre Acosta. Y en los pies, por ejemplo, en el 7, abajo, dice, y tienen también determinadas épocas del año cuando habla de cómo hacen penitencia. Y tienen también determinadas épocas del año en que la misma comunidad se fustiga y castiga con cuerdas y piedras, tal y como muestra la ilustración, y con más detalle y prolijidad cuenta la crónica. Es decir, el dibujo no pretende separarse del texto, pretende juntarse, y de alguna manera lo que ha querido el editor es convidar al lector a leer con atención. Paso a la siguiente. Sigue siendo de México todavía. Esto es otra manera de sacrificar, son diferentes. Y a la derecha, fíjese, es un dibujo de un sistema de confesión que había en Japón, en el cual al pecador, para arrepentirse, se le llevaba a una cima
y si no decía todos sus pecados, caería al precipicio. Un sistema de convidar a la sinceridad. Perdón. Bien. Más adelante les voy a ofrecer la parte que toca con el Perú, porque estos son los 14 dibujos. El primero trata fundamentalmente de Perú, extraña pesca de los indios, habla de cómo cazan la ballena hinchándole las narices para que no pueda respirar y entonces se termina agotando, de cómo cruzan aguas y ríos, como en Perú atravesaban los ríos tumultuosos que bajan a la costa en forma torrencial, de cómo extraen el oro. Esto es, para mí son los dos más interesantes referidos al Perú, de cómo extraen los indios el oro de las montañas y de las ovejas indias, es decir, la llama, que traen el metal de la montaña. Bueno, lo que quiero marcar, el resto hay otros sobre Perú y México, pero digamos, estos serían los más interesantes para probar una cosa, que a pesar de que está, a ver si encuentro el dibujo, adelanto, para que hablemos, estos son, lo habremos tenido, si lo habremos incluido o no, espero que sí. Bueno, retrocedo porque me parece que no está. Pero la reflexión es la siguiente, que a pesar de que está en una mina de Potosí, describiendo cómo extraen la plata y luego la trasladan en llamas, sin embargo, pintan a los indígenas, que son los portadores de las llamas, los que conducen la llama, desnudos, mientras que los españoles con sombrero y con tal. ¿Cómo es posible no darse cuenta, después de todo el esfuerzo que ha hecho el autor en marcar que tienen con la llama el mejor producto porque tienen alimento, tienen vestido, además no gastan nada porque toman el ichu directamente, no hay que darle pienso? Cómo, a pesar de que describe un sistema de puna con alta frialdad y helados, cómo los puede poner desnudos? Es decir, no acaba de... ¿Por qué? Porque hay un prejuicio, un estereotipo de que las sociedades americanas son sociedades sencillas, simples y desnudas. Es mi interpretación. Y aquí tienen 3 citas. Una de la profesora Michel Dichet, La América de Teodoro de Bry, una colección de viajes protestantes del siglo, por el XV, pero es el siglo XVII, 4 estudios de iconografía, y insiste en que no es separable la imagen del texto. Con Teodoro de Bry, la imagen, tomando el texto como soporte, acusa su fidelidad al modelo original de quien llena los vacíos y acusa las estructuras, porque el texto es no solamente el soporte de la representación, sino incluso su indispensable suplemento. Bueno, y les cito otra frase de un tratadista sobre imágenes de la época, Gabriele Galeotti, que explica cuál es el valor de las imágenes. Más que repetir lo que diga el texto, es la que da un contexto de cercanía. Decimos que el origen de las imágenes es en sí el encontrar la manera en que podemos representar la similitud de las cosas y con eso suplir el defecto de la lejanía, puesto que si pudiéramos verlas todas a nuestra comodidad y siempre guardarlas a nuestro lado, no sería necesario representarlas. Es decir, el atractivo que tienen los dibujos en las crónicas es que a los que no tienen idea de ello, a los que viven lejos, les permite imaginar de qué mundo se está hablando. Y por eso, y concluyo esta etapa introductoria, por eso es que las crónicas llevan dibujos en la zona donde hay menos comunicación, no en Portugal, no en España, no en Italia, sino en Alemania, Holanda y Francia. Es decir, donde el asunto del que se habla parece más lejano. Bueno, pasado esta consideración que sobre uno de los casos más notables de dibujo cuidadoso, hecho lo que llaman con cobre, con planchas de cobre. Se llama
traza dulce, creo que se llama. Es muy superior a las composiciones con madera, donde se ve todavía los rasgos de la madera. En algunas de las imágenes veremos la diferencia. Bien, hay algunos casos antes de Dieury que sí hubo bastante meticulosidad. Me referiré, y un poco de pasada, porque no es central en mi intención, hablar de otras zonas que desde el Perú. En el caso de Fernández de Oviedo, aquí tienen de la natural historia de las Indias con privilegio de la Sacra Majestad. Y veo unas cuantas para que vean la dificultad de reproducir, sin embargo, a pesar de que está hecho no a la talla dulce, sino con xilografía, sin embargo, como es del autor mismo y como lo intercala en su texto, fíjense cómo logra un grado de precisión notable. El anterior era de plantas, del chumbo, de la piña. El siguiente de animales, el oso hormiguero, el manatí, bueno. Un ejemplo más de, fíjense que simple, que aunque simple está reproduciendo un campo recién sembrado, una milpa, ¿no? Y esto, una descripción de un sistema de desarrollo de hostilidades en el área mexicana, y a los prisioneros se les da la opción de defenderse antes de ser sacrificados. Bueno, vean, a pesar de la simplicidad, esto sería una hamaca, una hamaca, y esto una casa. Es decir, todavía con sistemas xilográficos se pueden lograr, siempre que el autor controle y siempre que el dibujo conecte con el texto, una minuciosidad muy notable. Bueno, pasaremos a la etapa final, la etapa en que, digamos, el dibujo se consideraba perentorio, era obligado que los que hacían una descripción acompañaran de dibujo. Nos centraremos en el periodo ilustrado, en que se organizan expediciones con equipos que incorporan pintores especializados y recorren los virreinatos de Perú, México y Nueva Granada, aunque el éxito mayor de edición corresponde al virreinato Perón. Es decir, de todas las 3 expediciones que se organizan en México, de Vicente Cesé y Mociño, su alumno mexicano, o la de Colombia con Mutis y toda la escuela que él organizó con Caldas, Tadeo Lozano, y una escuela de pintura que organizó, la única que en realidad se publica en su tiempo es la peruana, es la que viene Ruiz y Pavón, Hipólito Ruiz y José Pavón, y se publica en el año, creo, fin de siglo, 80 y tantos, 90. Bueno, fíjense aquí una lista de todas las expediciones que son enviadas. Esto está tomado de otra que se cita en la bibliografía. En el caso de español, Inglaterra y Francia, se comparan. Están bajo Fernando VII, la expedición de Loefling, un alumno de Linneo, en la que viene de pintor Juan de Dios Castel. En la de Carlos III, Don Bey, que viene con Ruiz y Pavón al Perú, y viene Tafalla de botánico, y estos 4 pintores. Es decir, el número de pintores es enorme, se impone como norma, y además hay digamos, un gran gasto en ello. Sin embargo, las circunstancias particulares de la invasión napoleónica, de la sustitución del monarca, da lugar no solo a la independencia americana, que protestan contra la invasión francesa, sino a la interrupción del proceso de acumulación. Entonces, todo lo que se había acumulado, todos los informes que se habían venido, no se logran publicar. Y de hecho, la publicación de Flora Peruviana et Chiliensis se hace a la mitad con apoyo presupuestario del propio Perú. Otra expedición famosa es la de Malaspina, Alessandro Malaspina, que es un marino noble de origen italiano, pero que él es de la Armada Española, se educa en Cádiz, en la Academia de Guardamarinas, y que hace un primer viaje alrededor del mundo en la Astrea, y luego es contratado en 1789 a hacer una vuelta al mundo al estilo del Capitán Cook o de La Perouse o de Bougainville, es decir, de otros viajeros en Europa. Se considera entonces que las provincias de ultramar deben ser conocidas con más precisión y deben hacerlo con dibujantes a prueba. En este caso es un dibujo de Lima,
eh, eh, muy conocido probablemente, que se ha llegado a hacer grabado. Vean desde el puente, vean toda la visión de la ciudad. Y esto es el Paseo de las Aguas, justamente a color, porque se dice que es la casa de la Periccioli, de la amiga del virrey Amat. Estos son otras dos vistas de Lima, desde el puente, y otras vistas de Buenos Aires, incluso de Babao y de creo que las Marianas, es decir, para que vean el retorno y la minuciosidad en los dibujos. Bueno, y concluyo un poco con otro tema que me ha tenido ocupado recientemente y que se publicó un libro analizando este cuadro. Este es un cuadro de 1799, cuyo autor es el administrador del que mencioné antes, un administrador de origen vasco, pero que residía en Perú, era contador real, José Ignacio Lecuanda, que viene él participaba en el Mercurio peruano, viene con una bagaje de información tremendo, va a pedir un ascenso a España y se le termina encargando, bueno, él era colaborador del Mercurio peruano y de todo el grupo de la Sociedad de Amantes del País, y se le encarga que haga un cuadro con todo esto. Y él no tiene otra idea que sumar todos sus informes que son escritos, vean todas estas, digamos, passepartouts blancos, que son textos, son 60 páginas de texto en un cuadro de 4 metros por 2, en el que, fíjense qué organización tan ingeniosa de poner en un cierto orden natural de excelencia los hombres en la fila de arriba, a la izquierda son para él son civilizados y a la derecha los salvajes, los desnudos. En la fila primera de abajo del mamífero, primero están los simios, los monos, es decir, que iría bastante con nuestra concepción de la evolución humana, y dedica a los peces cuatro apartados en el centro, a los pájaros todo alrededor, y en los extremos, si ven, los seres inferiores, los serpientes, los insectos, los menos no, los más alejados del centro. Este es un cuadro maravilloso que logra reunir informes de la expedición Malaspina, informes del Mercurio peruano, informes de Feijó de Sousa, con el cual él recorrió siendo corregidor en Trujillo, recorrió el país, y también se inspira en el obispo Martínez Compañón, que se dice que es su tío, porque la relación con él es muy estrecha, pero que no tiene los mismos apellidos y hay dudas. Bueno, revisaré un poquito. El índice textual del cuadro, los textos, que son 60 páginas, no me ha dado tiempo a ponerlo, aquí solo ocupan las páginas de la 1 a la 18, pero vean arriba que llega hasta la 96. El índice es discurso preliminar, habla de lo que pretende, el mapa geográfico, el cerro mineral de Hualgayo, que está en el centro, me lo he olvidado de destacar, los minerales del país, habla de Potosí y de Hualgayo, la fundación del Imperio de los Incas, la descripción geográfica, población antigua y moderna, sistema de gobierno de los emperadores, riquezas naturales, carácter de los peruanos, comercio, así hasta 3 folios. El índice nada más. Es una obra magistral. Y he tomado algunas frases para que antes de terminar un poco percibieran que no solo es un informe seco o un dibujo alejado, que es todo un discurso, es toda un poco en la línea de Guamampoma, es una crónica que pretende ser novedosa, pero luego también son propuestas de gobierno. Vean, cito 2 o 3 frases para no alargarme. Finalidad del cuadro. El objeto que nos hemos propuesto, dice Lecuanda, de reducir a breve suma para utilidad común todas las noticias que pueden interesar a los curiosos, todo cuanto la naturaleza ofrece de extraño y admirable en la parte que se conoce con el nombre del Perú y que hemos tenido la ocasión de examinar, lo más interesante que se nota en los terrenos de la naturaleza y en la especie humana, o sea, terrenos minerales, plantas, animales, que son los objetos más dignos de atención del hombre, presentarlo como en bosquejo todo lo que en el mundo físico y moral contiene de curioso e interesante. Es decir, el cuadro es, en cierto modo,
porque además iba acompañado de un cuadro estadístico, que él era economista, él lo llevaba los cuentas contador real. Y tiene un significado de dibujo, pero también de cómputo. Y explica cómo se va a dividir el cuadro, lo que va a contener. Para proceder con orden, dice, hemos dividido nuestro cuadro en 3 partes. Comprende la primera, la geografía física que ocupa el centro, presentando la Tierra sin otro adorno que sus montañas, ríos y costas marítimas. En la segunda se notan los varios establecimientos que han formado los hombres y las divisiones políticas que han repartido el terreno, el número de sus habitantes y el uso que hacen de las producciones naturales e industriales para el giro del comercio y para acudir a sus necesidades. La parte tercera se consagra a la historia natural. Habla de cómo va a presentarlo, qué valor tiene el dibujo. La simple inspección de sus figuras dibujadas con la mayor exactitud y presentadas con sus naturales colores da ideas más exactas que las descripciones más prolijas que son propias de los que se ciñen a tratar únicamente de este ramo con método científico. Tiene una manera de ver la economía muy liberal. Él defiende bastante que debería de haber un pago de todos los trabajos de la población indígena, que deberían dejársele que ellos explotaran las minas. ¿Sí? Es una persona realmente liberal. Opinión favorable del pasado inca. La España y en el antiguo mundo todo ha sido partícipe de sus riquezas metálicas y otras maravillosas producciones de que tanto abundan sus 3 reinos, recompensándose mutuamente uno y otro hemisferio para mantener las necesidades naturales e constancia del hombre. O sea, como diciendo, ellos están al servicio nuestro y no se les valora. Bueno, a su vez esta información que sale en este cuadro fue también publicada en una enciclopedia de viajes, se llamaba El Viajero Universal, y aquí he tomado uno de los cuadros que lo componen. No son muchos cuadros, hay más texto que dibujo. Indio de la Pampa del Sacramento. Y que está inspirado, bastante parecido con los cuadros con los dibujos del cuadro que acabo de mencionar. Y aquí hubo una tesis sobre este cuadro que yo dirigí de Rita Borderías, donde hace un esquema de dónde están tomados los dibujos. Entonces, hay partes que están tomadas de Trujillo del Perú, otras que están tomadas del Museo de Ciencias Naturales. Aquí hay algunas de dibujos de la expedición Malaspina. Esto es que lo ven con más detalle, uno de los cuadros de la esquina donde están los insectos. Bien. Me gustaría terminar con esta foto que fue un donativo hecha en el año, creo que fue, lo dice por acá, 2011, en que la Ruta Quetzal llevó una copia del cuadro para donarla a la Biblioteca Nacional y la donó al presidente Alan García. Aquí está una recogida. De hecho, hay una copia porque volvimos a duplicar la donativa para que tuviera la Nacional una copia, y hay una copia en la Biblioteca Nacional. Me gustaría urgir a los activos y dinámicos consejeros que se expusiera, porque es un cuadro verdaderamente digno de mención. Bueno, a ver si pasa. He traído algunas bibliografías por si tienen interés en el PowerPoint. Yo les puedo hacer llegar el PowerPoint, por supuesto. De Fernando de Oviedo hay 3 tesis doctorales, casi 4. Kathleen Mayer en el año 2007, Jesús Carrillo un poco después, y hay un magnífico estudio de un conservador del Smithsonian, Sturtevant, sobre las primeras imágenes. Sobre expediciones ilustradas, bueno, la flora peruviana, la expedición Malaspina, hay infinidad. Y sobre el cuadro del Perú hay un libro que publicó la Universidad Agraria, que coordiné yo, y hay artículos en la Anales de Historia Natural. Bueno,
Y aquí tienen en este cuadro, si lo abren, aparecerá el link. Hay una representación de todo, ahora mismo no parece quererse abrir. De una representación de casi todos los dibujantes que se han ocupado en términos arqueológicos, pero en el siglo XVIII y XIX, es decir, anteriores. Bueno, quería concluir diciendo que estos restos que nos quedan de textos del pasado y de dibujos muchas veces son casi lo único que nos queda y que por tanto nos vemos obligados a volver y volver sobre ellos y a exagerar nuestros métodos de análisis, ¿no? Porque realmente no podríamos prescindir de ellos. Estoy ahora dudando de si me están oyendo. Sí, profesor. Perdón. Qué bueno oír su voz. Creo yo que la Biblioteca Nacional es el depósito no solo de libros eruditos o no solo de una obra literaria que demuestra una conexión, sino es un depósito del inventario cultural del país. Es decir, los dibujos, los textos de que disponemos, el pasado es muy relevante en el presente y que los que nos dedicamos a intentar entender la naturaleza de nuestra sociedad no podemos prescindir de estos documentos que nos han quedado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fermín. Ha sido una exposición muy, muy interesante, muy beneficiosa, y la verdad es que también es muy lindo ver imágenes así dibujadas hace tanto tiempo, ¿no? Que además que pueden mostrar cierta representación de, no sé si de frescura es la palabra que estoy buscando, ¿no? Pero de una memoria próxima, ¿no? Porque muchas veces se van reproduciendo y las mismas imágenes, ¿no? Y a veces se van distorsionando, pero estas están muy bonitas verlas desde el inicio. Aquí yo tengo algunas preguntas para usted que ya el público nos ha ido mandando. La primera pregunta que tengo para usted es una muy concreta y quisieran saber cuál es el título del libro donde salen los 14 dibujos de Acosta que nos mostró. Sí, parece que estamos teniendo unas fallas técnicas con el profesor, pero de parte de toda la Biblioteca Nacional del Perú, igual les quería agradecer a todos los participantes que nos han estado acompañando en esta sesión y en todas las sesiones anteriores. Nosotros trataremos de hacerle llegar las preguntas al profesor y cuando nos mande su PowerPoint trataremos de hacerles llegar a ustedes también las respuestas de sus preguntas. Pero nada, antes de concluir con la sesión, les comentamos que todas estas sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, tanto en Facebook, YouTube como en nuestro podcast. Y al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy y los estaremos esperando en la próxima sesión, que es este viernes 18 de febrero, en la cual tendremos al doctor Jaime Mariaza Foy, que presentará la conferencia Anacoretas en la pintura virreinal peruana, el desierto y el jardín. Pero finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales que tenemos desde la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, el uso de la mascarilla, el lavado de manos con abundante jabón y de mantener la distancia física. Gracias por su participación y muy buenas tardes. Nos vemos pronto. Chao, Marcela. Hasta luego, doctor Fermín. Muchas gracias por su ponencia. A ustedes por la oportunidad. Que les vaya bien, que se haga muy bien el programa. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.